marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Pues igualmente hay convulsión en España. Hay un caso que está conmocionando el gobierno de Pedro Sánchez y es precisamente el caso Koldo. Con el último proceso que es precisamente el último implicado, que es Santos Cerdán, quien fue el secretario de organización. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el resiliente y el sobreviviente Pedro Sánchez, que lleva 7 años luchando contra todos y todas. Primero, ¿cómo llega Pedro Sánchez al gobierno? Hace 7 años con una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Bueno, el Congreso en España, el Congreso de los Diputados, es que decide quién es el presidente. Allá las elecciones no son directas, sino que se eligen a los diputados y son ellos que eligen al presidente. Y el partido que tiene mayoría, ese construye la mayoría, ese pues entonces se levanta con el presidente. Entonces, el gobierno de Rajoy había desatado varios hechos de corrupción. Y agarrando esos hechos de corrupción, Pedro Sánchez, diputado en ese momento, secretario general del PSOE, pues presenta una propuesta de una moción de censura y la logra ganar, construye mayoría y esa derroca, o sea, saca del gobierno al presidente del PP, que era Rajoy en ese momento, y se levanta él con el PSOE, que no estaba en mayoría en ese momento, pero que la pudo construir, la presidencia de España. Y desde ahí hasta el día de hoy, Pedro Sánchez en una montaña rusa que ha vivido y siempre ha dado visos de que va a seguir adelante y así lo ha hecho. Fue reelecto otra vez como secretario general y ahora el PSOE tiene próximamente, que en el año que viene creo que es elegir un nuevo secretario general y creo que él se estaba preparando para eso. No sé ahora qué hará, qué pasará, porque ¿quién es Koldo? ¿Quién es Ábalos? ¿Quién es Santos Cerdán? Bueno, miren, Santos Cerdán es de una provincia del interior de España, fue regidor ahí y ahí conoció a Koldo. Koldo y él son amigos y son del mismo pueblo. Y llegan a la capital y se ponen a trabajar en ese Peugeot 407 de Pedro con Pedro a recorrer toda España para la Secretaría General. Y llegan y Ábalos lo nombran o logra en ese congreso Pedro ganar y nombra a Ábalos secretario de organización. Pero Ábalos llegan al gobierno luego y lo hacen ministro y deja la Secretaría de Organización. Entonces la Secretaría de Organización la asume Santos Cerdán. Y hace unos meses se desata un caso de los tantos que se están llevando en España, de que Koldo estaba haciendo negocios ilícitos en el Estado. ¿Y qué tipo de negocio era? Con Ábalos, que él se lo llevó como su mano derecha. ¿Y qué tipo era? Bueno, que estaba pidiendo comisiones para adjudicar obras de construcción. Entonces comienza Koldo y se llama a sí mismo caso Koldo, que enrostra a Ábalos, quien tiene que renunciar al ministerio, sale del gobierno, precisamente por esta denuncia y este caso. Koldo está detenido, se está investigando y luego en esta semana pues sale otro nombre con unas grabaciones que encontraron en el disco duro de la computadora de Koldo, donde se queda de manera explícita evidenciado que Santos Cerdán era el artífice, la cabeza de esa red que hacía, que solicitaba, que pedía comisiones y sobornos para adjudicar obras de empresas que tenían hasta mensualidades fijas. A Córdoba hay una empresa que le daba 2.000 y pico de euros mensuales, a otro que le daba 500.000 euros cada X tiempo. O sea, en esas grabaciones salen a relucir
cosas tangibles de que es cierto que ese grupo se dedicó a delinquir a través del uso del poder político para hacerse rico con recursos de sobornos, con recursos de comisiones por adjudicación de obras. Y esto es un golpe para Pedro Sánchez. Primero porque son 3 hombres muy cercanos a Pedro. Segundo porque contra Pedro últimamente han salido varios casos, incluyendo el de su esposa Begonia, que también son actos de corrupción. Y con este último caso, pues se habla también de si él participó o no en lo que es la revitalización de Air Europa, que ustedes saben, y si no lo saben, estaba en bancarrota, en principios lo iban a vender y parece que se movieron ahí algunos dedos y hubo alguna injerencia de corte político en el proceso de Europa. Entonces, Pedro, que hoy España está situada como la mejor economía hoy en Europa, que ha tenido crecimiento y que estamos en el mejor año del gobierno de Pedro Sánchez, se ve afectado porque desde hace ya más de un año la derecha, tanto Vox como el PP, se han tirado a la calle y los jóvenes son los que están encabezando todas estas manifestaciones y están pidiendo que él adelante las elecciones. Un poco se está repitiendo la historia de lo que le pasó, de lo que él mismo promulgó en contra de Rajoy en el 2017. Entonces, porque Rajoy sale forzado por un escándalo de corrupción y también tuvo que adelantar las elecciones y hubo una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy, que era en ese momento el presidente del PP. Y ahora se está pidiendo la cabeza de Pedro otra vez. La oposición pues quiere hacer lo mismo que Pedro lideró en ese momento contra el PP y le está pidiendo también una moción de censura, lo cual pues ayer el presidente Pedro Sánchez pues le decía con toda tranquilidad a la oposición que no tenía que adelante, que él vea bien que ellos pidieran eso porque Pedro Sánchez sabe que como tiene mayoría de que esa moción de censura no va a progresar en el Congreso esta vez. Pero las razones tienen sobradas, como tú bien has dicho, Yané, de que su equipo, porque no son cualquier persona, no es que estamos hablando de que aquí pues si lo ponemos en el contexto dominicano, hay un diputado de una pequeña provincia que crea un problema para el presidente Luis Abinader. No. Entonces son personas, como hablar de sus manos derechas. Son personas que, como bien dijo Yané, se iban los 4 juntos a hacer campaña. Y eran desde Santos y Ábalos, por ejemplo, fue Cerdán fue el negociador de los acuerdos de independencia entre Cataluña y el País Vasco. Cerdán, o sea, Santos Cerdán ha sido el gran orquestador de esos acuerdos. Y además el que le manejaba toda la política de amarre en el Congreso. Entonces son personas de mucho... Era un alfil de Pedro. Exactamente. Entonces es un golpe bajo que muchos politólogos y muchas personas críticas de las noticias españolas están dudando si de esta va a sobrevivir el presidente Sánchez, que tiene un historial también de sobrevivencia con todos estos altos y bajos que ha tenido que superar y que para su beneficio hay que decir que hasta el momento pues lo ha hecho dando lecciones magistrales de cómo un político pues en la controversia de su día a día y en contra pues ha sabido ponerse a la altura y salir adelante. Entonces porque lo del caso de Pedro Sánchez es para escribir varios libros en el manejo y de cómo se maneja una política. Actualmente hay que leer la carta que Pedro Sánchez pues le hace a su partido para explicar
Ahora lo que pasó ayer fue que Pedro Sánchez pide perdón porque dice que él desconocía a la militancia y al país. Él pidió perdón la semana pasada, inmediatamente sucedió el hecho, él hizo una rueda de prensa pidiéndole perdón al país. Claro, pero a la crítica dice, pero mira, si él yo no quiero perdón porque si él asume que él no lo sabía, es un inepto, no es un buen político. Y si él asume que lo sabía, pues es corrupto. Entonces, también hay de las cosas Bueno, porque esto es un caso de corrupción política, porque estamos hablando de que Coldo era asesor de Coldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ávalo Meco, quien fue ministro de Fomento en los dos primeros gobiernos del Pedro Sánchez y secretario de Organización del 2017 al 2021. Y de Santos Cerdán León, quien es secretario de Organización del PSOE hasta ahora que se abre salen estos datos de que él también estaba. Pero esto está junto a 10 personas que ha sido investigado en la operación Delorme, y se le llama Delorme por el francés Charles Delorme, que fue pionero en el uso de las mascarillas, porque el primer caso es compra de mascarillas valorado en 54 millones de euros. Y de ahí estamos hablando de 9 contratos más que se han adjudicado del Ministerio de Transporte, precisamente, la verdad, de varios ministerios. La verdad que incluyendo el gobierno de Canarias, de donde es precisamente Santos Cerdán, en el gobierno de Canarias, el servicio de salud, y en el gobierno de las islas balnearias, a través del servicio también de salud de las islas balnearias. Estamos hablando de que son 9 contratos que están involucrados en esta investigación que lleva entre la Guardia Civil y ya la Fiscalía de España. Y el gran desafío de Pedro es ese, ver si puede salir ileso también de algo que le toca muy cerca, porque en la primera etapa estamos hablando que también hay un caso abierto contra su esposa, Begoña. El pobre ha tenido que torear muchas situaciones. Y esa es una buena pregunta, lo que tú acabas de decir, la que se hace el país, el mundo. Si Pedro no lo sabe, es un idiota, y él de idiota no tiene nada. Y si lo sabe, ¿habrá apañado la corrupción? Y esa es la pregunta que nos hacemos con todos los presidentes. Pero miren, yo que fui ministra, les diré que un presidente tiene tantas cosas que hacer que no sabe cómo se manejan internamente los ministerios. No, hombre, viejo, o sea, si un ministerio como el que yo tenía, que era pequeño, a veces se me escapaban cosas. Imagínense a un presidente manejando tantos ministerios, personas que tienen formas y estilos diferentes hacia lo interno. Se pueden escapar cosas, pero hay cosas y cositas. Entonces el gran desafío de Pedro será probar con hechos, no con palabras, que él no estaba involucrado en esta telaraña de corrupción y que por supuesto tampoco la conocía. La Fiscalía ha dicho que surgirán 4 personas más involucradas en los próximos días, de acuerdo a las fuentes probatorias que tienen. ¿Podrá Pedro Sánchez mantenerse en el gobierno? ¿No podrá los 2 años que le restan ejercerlo? ¿Tendrá que llamar a elecciones? Porque la oposición no tiene cómo ganar hoy una moción de censura. Esa sí es la realidad. O sea, la oposición no le gana hoy, no le gana. No tiene los diputados suficientes para ganarla, pero eso es hoy. Vamos a ver sus aliados de izquierdas, cómo se manejan en el tiempo, cómo son resilientes o no, o cómo los hechos lo inculpan o lo liberan de tener algún vínculo con este tema que, reitero, es un tema de corrupción política. ¿Podría Sánchez decir, como decía Balaguer en su momento, que la corrupción llegaba hasta la puerta de su despacho? Sí, pero en este caso es que a Sánchez se le ha juntado varias cosas. No solamente es el tema político, pero también es en su casa. Porque su mujer, porque la mujer de Pedro Sánchez, su familia, la familia de ella, se ha visto involucrada, y ella supuestamente parte de todo eso, de un tema de pornografía. Bueno, le acusan de que su padre y su familia tuvieron centros sí, donde iban personas, centros para personas gay,
que estaban ligados con la prostitución, que eran... Proxenetismo. Eso era en la época de ayer, Ujú. o sea, no recientemente, No pero reciente. lo tenían y todo eso pues también. Pero además, la conversación que descubrieron en el disco duro de Ábalos, de Coldo, De Coldos. hay algo terrible. Ahí sale a relucir que se repartían mujeres para ir a salir, a prostitutas y mujeres para irse de parranda. Y eso en España no es igual que aquí eso se aplaude, allá no. Y mucho menos un partido socialista feminista que defiende la dignidad de la mujer. Eso es algo, Ujú. un Donde hay golpe una duro mayoría de mujeres, en el gobierno, con poder. con Es poder. un golpe duro oír a dos hombres hablar como hablaban de las mujeres y de manera denigrante, Ujú. que abofeteó directamente la dignidad de las mujeres españolas. Entonces, son varios componentes que se dan en este caso, que reitero, pues golpean al PSOE. El tema es si podrá el PSOE para el 2027 levantar cabeza después de esto. Y Sí, sí. esta crisis que lleva ahora mismo, pues es difícil. La última noticia es lo que decía Rafael. Ante el informe de la UCO, la carta a la militancia y su comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez, quien eso sí, nunca ha dado la espalda a los problemas, siempre ha dado la cara, sigue ahí de frente, dando respuestas. Esa ha sido su habilidad. Es que ahí es que él se ha demostrado y ha dado cátedras de liderazgo, porque cuando la gente le tocan tan fuerte, tienden a caerse y eso fue lo que pasó con Rajoy. Bueno, ayer cerraron el expediente de Ábalos, lo votaron, lo expulsaron como militante. Y tuvo que entregar su... No, el de Ábalos. Sí, El perdón. de Ábalos, lo de Ábalos. Ya lo otro, él entregó lo de Santos Cerdán, lo quitaron y renunció al acta de diputados. Acta de diputados, sí. Y anunció Pedro Sánchez también que el partido adoptará medidas para hacer frente a esta crisis que vive el PSOE. Y anunció un equipo de transición hasta que se celebre el Comité Federal del PSOE, que está previsto el próximo 5 de julio. Sábado 5 de julio. A la vuelta de la esquina. Ujú. Además, Pedro anunció que comparecerá en el Congreso de los Diputados en primera fecha disponible y emplazará al PP y a Vox a presentar una moción de censura. O sea, que el tipo, como dirían aquí, lo tiene bien puesto, ¿verdad? Sí, no, pero es que también, yo creo que tiene una combinación de muchas cosas. Allí, pues, el tema, los audios de Ábalos y Coldos despiertan esa ira que tú decías de ese feminismo del PSOE, que son muchos. Bueno, pero Pedro trata de sortear la crisis que rodea al PSOE. Y frente a esta situación, la oposición Totalmente. reclama disolución de las Cortes Reclama su cabeza. y reclama que haya Sí. elecciones, una convocatoria de elecciones. Y Ah, acusan Sánchez, sí. también al presidente de estar atrincherado en la Moncloa. O sea, el presidente de gobierno definitivamente está dándole frente al problema y dice que se reunirá con sus socios parlamentarios después de que estos exijan explicaciones al considerar insuficiente, precisamente con esos socios parlamentarios para poder mantener mayoría. No puede permitir que se le vaya ni uno para que el PP no construya esa mayoría que pueda, por supuesto, provocar una moción de censura positiva que trascienda y sea destituido. Bueno, mientras tanto, el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha tejido durante los últimos años una red de influencia que le ha permitido colocar a sus candidatos predilectos en las diferentes federaciones socialistas del país. Concretamente, él puso el de Castilla, el de León, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Extremadura. O sea, vamos a ver cuáles son en este congreso que realiza el PSOE, cómo va a diseñarse la estrategia de una reorganización interna. Vamos. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó, marcando el